Buenas noches a todos y feliz 2024. Bienvenidos de vuelta a Opinión Pública. Estuvimos en pausa por unos meses, pero ahora empezamos este nuevo año con la energía recargada y con nuevas entrevistas. El día de hoy quiero empezar el primer episodio del año de Opinión Pública compartiéndoles la historia de Francisca Fran Trujillo, una inmigrante mexicana de Tulsa, Oklahoma, que llegó a Estados Unidos a corta edad. Fran sabe muy bien lo que significa vivir en pobreza y mudarse a un país donde no sabes el idioma, pero eso no la detuvo a alcanzar sus sueños. Fran se graduó como enfermera especializada y fue justamente esa experiencia que tuvo como migrante lo que la llevó a querer servir a su comunidad latina. Así que con sus propios medios, ella fundó Trujillo Multi Healthcare, una clínica bilingüe para ayudar a los residentes que no hablan inglés. Esta fue mi conversación con ella. Fran Trujillo, fundadora de Trujillo Multi Healthcare. Bienvenida a Opinión Pública. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo mi historia y espero que esto motive a otras personas a lograr sus sueños y a trabajar. Así es, completamente de acuerdo, Fran. Y de hecho, esa fue una de las razones por las cuales me interesé mucho en tu historia. Cuéntanos, ¿qué te motivó a abrir una clínica para hispanos en Oklahoma? Mi mayor motivación fue ver la necesidad de la comunidad hispana en esta área. En el estado de Oklahoma, la población hispana ha crecido mucho en los últimos años, especialmente en la ciudad de Tulsa. Ha crecido más del 200%. Han estado llegando muchas personas a la ciudad y al estado y he notado que hay una gran necesidad en proveedores que sean bilingües y que entiendan la cultura y para que los pacientes puedan comunicarse. ¿Qué porcentaje de tus pacientes dirías que son latinos que no hablan inglés? En mi panel en la clínica, como un 98% de los pacientes que atiendo en la clínica no hablan inglés o tienen dificultad para comunicarse en inglés. Y creo que eso es una de las barreras que previene a las personas buscar ayuda médica porque creen que no se van a poder comunicar o a veces es difícil transmitir lo que uno siente a través de un intérprete o alguien que esté interpretando y a veces el mensaje se pierde de una persona a otra y pues es lo que es algo que me motivó. Otra cosa que me motivó para abrir este programa fue mi propia experiencia en mi niñez, ¿verdad? Yo crecí como una niña indocumentada, yo crecí sin cuidado médico, yo crecí con ese miedo a no tener documentos y y con con eso es lo que, lo que básicamente estoy aquí para servir a la comunidad porque hay muchos niños hispanos que no tienen acceso al cuidado médico por varias razones y me gustaría que esos niños tuvieran la oportunidad de tener acceso a los exámenes de crecimiento, de desarrollo y a todo lo que viene lo que está relacionado con la salud. Si nos puedes dar un ejemplo de cuál realmente es la diferencia entre que un hispano que no habla inglés vaya a un médico o a un centro en donde tal vez se hable un poquito español versus ir a un centro que es bilingüe completamente. La diferencia que creo que es porque a veces se tiene miedo de salir a buscar ayuda. Muchas veces cuando no se tiene documentos legales, cuando hay discriminación, cuando hay barreras de lenguaje, barreras de acceso al cuidado médico por la pobreza o por otras razones, se tiene miedo de salir a buscar ayuda y es difícil de desarrollar la confianza con un proveedor que no entiende tu lenguaje y que no entiende tu cultura. Esa ha sido mi experiencia. Es lo más común que escucho de mis pacientes y cuando vienen conmigo,
eh, cuando yo los entiendo, cuando yo me parezco a ellos de alguna forma, se tiende a desarrollar ese vínculo de, am, de confianza Confianza. más rápido, sí. Sí, porque he tenido pacientes que han estado en el sistema del cuidado médico y vienen y tienen confianza de decirme cosas que no le han dicho a proveedores anteriores. Y creo que esa es la gran diferencia entre alguien que entiende tu cultura, entiende tu lenguaje, a alguien que traduce, usa un traductor a través de una persona o a través de una pantalla o a través del teléfono, igual. ¿Y cuál es, obviamente sin dar mucha información sobre las personas, cuáles son esa información que ellos prefieren no compartirla con otros médicos que tal vez no sientan esa confianza, pero que sí logran hacerlo contigo? ¿Tienen que ver con enfermedades de riesgo o algún tipo de dificultad? Sí, tiene que ver con enfermedades crónicas. Es más común en enfermedades como la diabetes, la alta presión. Los pacientes muchas veces no tienen la información correcta, no están informados sobre cómo manejar su situación, su enfermedad crónica adecuadamente y muchas veces no toman los medicamentos porque no comprenden el potencial resultado negativo y eso causa que tengan resultados más pobres. Pienso que el, el poder venir con alguien, compartir que le tienes miedo a la insulina, por ejemplo, como está el ejemplo del fatalismo, un miedo a tener un diagnóstico de diabetes. eh, Cuando vienen y hablan sobre el tema, o cuando yo como hispana que sé que existe este concepto erróneo de fatalismo, cuando abro la puerta para hablar sobre el tema, los pacientes se relajan y ya se puede desarrollar esa relación de confianza en donde los pacientes tienden a ser más honestos. Parece ser que es algo bastante cultural entre los hispanos, tener esa confianza para recién poder compartir esos temas que, como dices, son enfermedades que causan mucho miedo. Y cuéntanos un poco más en detalle sobre estos conceptos erróneos entre la cultura hispana sobre la diabetes, porque entiendo que también esto es un tema que presentaste para tu grado de enfermera especializada. Sí, yo decidí estudiar el concepto de fatalismo, el concepto erróneo de fatalismo relacionado con la diabetes porque tuve una experiencia que me abrió los ojos, básicamente como que se prendió el foco. Am, Como estudiante de nursing practice, como durante una de mis prácticas, recibí una llamada de mi madre y estaba llorando y al final pudo decirme: "Hija, me voy a morir". Y yo en ese instante, lo que yo pensé fue lo peor, ¿verdad? Yo pensé que había tenido un accidente, había tenido un ataque al corazón, o le habían dicho que tenía cáncer. Y cuando ella me dijo al final, cuando dejó de llorar y me dijo: "Tengo diabetes", es ahí donde yo digo: "Mamá, la diabetes no es una sentencia de muerte. Tú puedes tener un buen control de la diabetes, tú puedes vivir una vida saludable, tú puedes lograr tener un buen control de tu diabetes y no es necesario que pases por esas cosas que tú estás pensando que te van a suceder, como la pérdida de la vista, amputaciones, todas esas cosas negativas que se asocian, que son reales, son reales, pero solo suceden si los pacientes no tienen buen control de su diabetes. Así que el darle ese poder de decir, la diabetes no es una sentencia de muerte, tú tienes control. Creo que es ahí donde yo comencé a interesarme mucho más por el tema, porque la diabetes siempre ha sido una de mis pasiones y siempre he sabido que
la población tiene un miedo hacia un diagnóstico. He tenido pacientes que duran años para decirle a sus familiares. Por ejemplo, mi madre ya tenía 2 semanas de que le habían diagnosticado diabetes y no le decía a nadie. Yo fui la primera persona que le dijo, y cuando me llamó, pues obviamente fue una sorpresa, pero le doy gracias a Dios que tuve que mi madre tiene, me tiene a mí, porque yo pude tomar esa oportunidad para educarla, para darle más conocimiento. Y si nos puedes comentar a la audiencia hispana justamente sobre estos mitos de la diabetes, me imagino que es una población hispana en Estados Unidos que esa enfermedad es bastante propensa hacia ellos. Cuéntenos un poco. Sí, durante mi estudio clínico comencé a descubrir que ¿cómo le llaman? Hay disparities, no sé cómo se dice en español, que hay índices de diabetes en donde los hispanos reciben más resultados pobres relacionados con la diabetes. Por ejemplo, los hispanos somos un 68% más probables a ser diagnosticados con diabetes y tenemos un 65% más probables a, a morir de la diabetes. Cuando vemos el nivel nacional en los hispanos comparado con los no hispanos blancos, la diabetes es la quinta causa de muerte entre los hispanos, cuando es la séptima causa en los blancos, en la raza blanca no hispana. Así que hay varias disparities, varias áreas en donde se ve un desbalance en esas tasas de mortalidad y de incidencia de diagnóstico de diabetes. Y creo que esta es una área que se necesita explorar más como healthcare providers, como proveedores de salud, porque durante mi estudio de este estudio clínico, yo tuve dificultad para encontrar herramientas para poder medir mis resultados. Tuve que hacer 2 estudios clínicos, así que ahí demuestra que hay un gap, que hay un gap in Brecha. care, ajá, que hay una falta de conocimiento sobre este tema. ¿Y qué es lo que deberían saber los hispanos sobre esta enfermedad? Tal vez a modo de prevención. El mensaje que se debe de dar es de que la diabetes se puede controlar, primero que nada. Tú tienes control sobre tu diabetes. El segundo mensaje es de que la diabetes no es una sentencia de muerte. Las personas no tienen que tener vergüenza, no tienen que tener miedo, porque la diabetes simplemente sucede. A veces no tienen factores que puedan prevenir. Hay cosas que pueden hacer para prevenirla, pero a veces están genéticamente predispuestos y no lo pueden evitar. Así que en algún momento de su vida, en algún momento de su vida van a ser diagnosticados, y cuando se asocia un sentimiento negativo hacia la diabetes, crea pánico, crea terror, y eso es una barrera adicional para buscar la ayuda correcta y tener el tratamiento correcto. ¿Y cuáles son los otros servicios médicos o tratamientos médicos que más se solicitan entre la comunidad latina? En esta área, los servicios más comunes son servicios en enfermedades agudas. Por ejemplo, tengo pacientes que a veces llegan con resfriados, o algunos con mareos, dolores de cabeza, otros síntomas a veces que han tenido mucha hambre, beben más agua, orinan más frecuente. Y cuando vienen por algunos síntomas agudos, muchas veces ya han tenido esos síntomas por
varios días o en unas ocasiones varios meses, y por el miedo a buscar ayuda y a veces también por el miedo a ser diagnosticado con algo como la diabetes, muchas veces no buscan ayuda hasta que ya el cuerpo ya no compensa más y ya comienza a experimentar más síntomas. Otras condiciones que son más comunes que yo veo en mi clínica son en donde, y es algo curioso, en donde he tenido esposas que traen a sus esposos, que ellas mismas agendan las citas para sus esposos para un examen físico, para exámenes de laboratorio. Muchos de ellos nunca se han hecho un examen de laboratorio y desafortunadamente en algunos casos sí se da el diagnóstico de diabetes, se da el diagnóstico de alto colesterol o de alta presión, um, pero eso es como el primer paso, ¿verdad? A saber si tienen algunas de estas condiciones médicas para poder formular un plan y para poder educar al paciente cómo manejar esas condiciones médicas, porque en la mayoría de los casos, pues muchas veces no tienen cura, pero sí se pueden manejar muy bien, ¿verdad? Claro, definitivamente hay calidad de vida. Eh, ¿Qué es lo que te dicen la comunidad latina cuando ven que hay una clínica en donde ellos pueden abiertamente hablar en español? Eh, me trae mucho confort saber que tienen la confianza en venir aquí, ¿verdad? Que vienen la confianza cuando entran, desde el momento que entran, se les recibe en español y en toda la fase de la cita médica se habla español y eso les ayuda a sentirse más relajados. Les ayuda a abrirse más hablar más sobre sus dudas, hablar más sobre sus preguntas y muchas veces, pues sí, tienen la confianza de decirme algunas cosas que son un poco más personales, que muchas veces tienen que ver como con la vida sexual o otras áreas am, en donde ellos tienen han tenido síntomas, pero no lo han hablado anteriormente. Sí, claro, y tu historia de vida también fue un gran motivo por el que quisiste fundar este centro médico. Cuéntanos un poco más sobre tu historia de superación, porque también fuiste la primera y única latina que se graduó en el programa de las Facultades de Ciencias de Salud en la Universidad de Tulsa. Sí, fue y no tengo la bendición de poder ser la primer latina que graduada de ese programa. em, y pues para mí la educación siempre ha sido mi forma de salir de la pobreza. Yo siempre he tenido la mentalidad desde pequeña de que cuando uno obtiene una educación, nadie te puede quitar la educación. Nadie te puede quitar lo que ya has estudiado porque el conocimiento da poder. Y el poder te ayuda a ayudar a otras personas. Por ejemplo, yo comencé como asistente médico, luego enfermería y luego pues así sí fui escalando el nivel académico hasta el doctorado, y lo hice con la intención de poder ayudar a la comunidad en un nivel diferente, en donde yo pueda estar involucrada ayudando a personas a nivel profesional a educarlos sobre cómo sus decisiones afectan la población hispana, porque necesitamos ser representados en diferentes niveles, en la política, en el rango de cuidado médico, en lo académico. Necesitamos esa representación de hispanos que saben las barreras de aquellos que están, de aquellos que viven en los Estados Unidos. Y por último, ¿qué mensaje le darías a la comunidad hispana en Estados Unidos que a veces puede sentir que el idioma es su gran obstáculo para cumplir sus sueños?
Mi mensaje es de que si yo lo pude lograr siendo indocumentada, siendo una hispana, siendo mujer, que todavía, en mi punto de vista, todavía hay muchas diferencias en pago entre mujeres y hombres y diferencias en pagos entre hispanos y no hispanos blancos. Eh, lo que yo les quiero decir es de que si yo lo logré, ustedes lo pueden lograr también. Ese es mi mensaje para todos aquellos que tienen aspiraciones a seguir con sus metas académicas, aspiraciones a ser doctores, abogados, políticos, incluso aspiraciones a ser presidente o presidenta de los Estados Unidos. Este, lo pueden lograr. A veces como hispanos pienso que tenemos, bueno, yo lo hablo por mí, ¿verdad? A veces sentimos inferiores, a veces yo me sentía como inferior en algunas áreas, especialmente cuando estoy en reuniones de profesionales de pues un rango más alto, pero eso, pienso que eso viene porque no tenemos a alguien que haya pasado por ese proceso, alguien que en nuestra familia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando abrí la clínica, yo no tengo a ningún familiar que sea profesional en esta área, que tenga un negocio en esta área. Así que para mí se me hace difícil porque no tengo esa guía, porque no tengo esa experiencia y crecí con muchas barreras, inseguridades en varias áreas, por lo mismo, por ser indocumentada, eso te crea un poco de inseguridad y a veces te puede, si dejas tú que eso te controle, puede ser una barrera para que tú crezcas. Así que yo te puedo decir que yo he tenido esas inseguridades, pero he sabido sobresalir y desarrollar esa resiliencia para poder lograr las metas. Y no ha sido fácil, pero se puede hacer. Claro que sí. Y eres el ejemplo de que en verdad se pueden lograr tus sueños en donde estés, en cualquier país. Exacto. Este es el No país de hay las excusas. oportunidades. Claro que sí. Fran Trujillo, fundadora de Trujillo Multi Healthcare, muchas gracias por acompañarnos en este episodio 2024 de Opinión Pública. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias igualmente y de nuevo muchas gracias por la invitación. Es un placer. Gracias, Fran. Con gusto. La historia de Fran es un ejemplo viviente de la resiliencia y determinación que caracteriza a muchos hispanos que llegan a Estados Unidos a cumplir sus sueños. ¿Qué tal les pareció la entrevista? Los leo en los comentarios debajo. No olvide dejar un like, comentar y compartir este nuevo episodio de Opinión Pública. Gracias por acompañarnos como siempre un miércoles más. Conmigo será hasta la próxima semana. Buenas noches.